¿Estás listo, mijo? Pues ya nos vamos. Andrés, Dime. ¿y para qué tú estás cambiando el niño? Ah, lo que pasa es que me lo voy a llevar a trabajar para enseñarlo desde pequeño a ganarse el pan. ¿Qué? Pero tú te estás volviendo loco, ¿eh? Claro que mi hijo no va a trabajar. Mírale la ropa que le puso él, pero tú estás loco, Andrés. Pero, Claro que no, mi amor. pero ¿por qué no, mi amor? Este niño lo que tiene son 5 años, es lo que tiene que jugar. ¿Cómo tú estás pensando en llevarlo a trabajar? Es para que vaya conociendo la agricultura y todo. No, no, no. Sobre mi cadáver te lo llevas tú a trabajar hoy. Pues está bien, mi amor. Si tú quieres trabajar, te vas solo. Ven, mi niño, para acá. Como tú digas. Ven, mi amor. Siéntate aquí a jugar con tu tablet, que eso es lo que tú tienes que hacer. Mírale la ropa que le puso él. Tu papá está como loco, ¿eh? Ponte a jugar con tu tablet, toma. Y mira esos zapatos que te puso, Dios mío. Cállese, mami. Ok, mi niño, tú tienes razón. Quédate ahí jugando. ¿Qué me trajo, papi? ¿Cómo fue, mi hijo? ¿Qué me trajo, papi? Yo no te traje nada porque tú no te lo ganaste, porque tú no quisiste ir a trabajar conmigo. Pero venga acá. ¿Y por qué tú le hablas así al niño? Mi amor, ¿qué tú pretendes? ¿Que yo le dé de la fruta que traje del campo sin él habérsela ganado? No, señora, yo no le voy a dar nada de permiso. ¿Qué tú traíste? Guineo y naranjas. Mi amor, ¿qué tú quieres? ¿Un guineo o una naranja? Ahora. Toma, mi amor, cómete esas dos. Porque ¿cómo va a ser que tú vienes con fruta y tú no le puedes dar al niño? Yo te dije a ti que él no tiene que trabajar. Para eso estás tú. Mi amor, él no se lo ha ganado. No se le puede dar las cosas sin que se la gane porque se va a mal acostumbrar. Mira, Andrés, tú entre más viejo te pones, como más necio también. Yo no te entiendo, de verdad. Eso es nada que tú le des eso a ese niño. Está bien. Lo que tú digas. Permiso. Sí, mi... ¡Andy! Esta puerta cerrada. ¡Andy, mi amor! Pero no puede ser que Andrés se lo haya llevado a él a trabajar. ¡Andy! ¡Andy! Yo te le traje unos caramelos. Hola, mi amor. Andrés, ¿para dónde tú andabas con el niño? Ah, me lo llevé para el conuco y mira lo que trajimos. Traje aguas y una uyama. Te lo llevaste siempre. Entonces, lo que yo te digo a ti, aquí, para ti no vale nada. Porque yo te dejé bien claro que el niño no te lo puedes llevar a trabajar. Él lo que tiene son 5 años, Andrés. Pero ¿por qué no, mi amor? Si hoy es sábado, no está estudiando, no está nada. En la mañana no fue, pero en la tarde me lo llevé. ¿Qué tiene de malo? Que el niño no puede trabajar. Lo de él es estudiar y jugar. Eso es lo que tiene que hacer. Andy, entra para allí, que tu mamá y yo tenemos algo que hablar. Siéntate por ahí. ¿Qué tú pretendes? ¿Qué tú pretendes? Dime. ¿Qué tú quieres lograr con esto? ¿Mm? Cuando el niño tenga edad, él va a trabajar. Este no es el momento para tú llevártelo para el campo a él a trabajar. Mi amor. Es que es desde pequeño que hay que enseñarle. Ahora es el momento de enseñarlo a trabajar, enseñarlo a cultivar el campo, enseñarlo a que reconozca las frutas. ¿Qué tú quieres? ¿Que él se pase la tarde entera con una tablet? No, eso está mal. Así no. El niño tiene que salir, tiene que convivir con la naturaleza, tiene que ver todo, tiene que saber todo del campo, porque aquí es que vivimos. El niño tiene que aprender a trabajar, aprender a hacer las cosas, eso es lo que tiene que aprender. Entonces tú no me dejas educarlo. Él tiene 5 años ya, ok, está bien, no es una edad muy avanzada, pero él puede ir aprendiendo. Mira, él hoy supo lo que son uyama, lo que son jaguas. Él no sabía nada de eso. Y hoy es el momento de enseñarlo antes que sea tarde. Te lo repito, puede ser muy tarde si tú no me dejas educarlo.
Quédate con esas palabras y piensa. ¿Vas a querer como la tablet, papi? Pobre, mi amor, siéntate. Mira, mi amor, la tabla. ¿Quiere comida? No, no quiero comida. ¿Y por qué? Que no quiero comida. Toma, mi amor, la comida. Pero Andy, ese comportamiento tuyo. Pero yo no conocí esa parte de ti. ¿Cómo tú botas la comida? Pero tú no tenías que botarla, papi, dime. ¿Y ese comportamiento? Quítate de ahí y vete para allá. ¿Y cómo tú me levantas la mano a mí si yo soy tu mamá? Ay, Dios mío, he creado un monstruo. Primero me falta el respeto botándome la comida. Y luego me levanta hasta la mano. Y lo peor es que la única culpable de esto soy yo. Porque Andrés siempre me decía que se lo iba a llevar para el campo a trabajar y a enseñarlo desde pequeño. Y yo lo que hacía era que lo consentía. Y me ponía a discutir con él para que no se lo llevara. Y mira ahora los resultados de yo ser así tan apoyadora con él. Pero todavía estoy a tiempo. Y desde que Andrés llegue, voy a hablar con él. Me botó el arroz y hasta me levantó la mano. Y tú siempre me lo decías. Y yo nunca te hacía caso. Yo sé que yo soy la única culpable de esto. Pero a partir de mañana sábado, yo quiero que tú te lo lleves a trabajar. Y todos los fines de semana también. Porque no es fácil. Qué mal que te tuviste que dar cuenta. Tú misma. Pero yo te lo decía, mi amor. Porque está bien que sea un niño y que tenga 5 años. Pero no lo podemos consentir tanto. No lo podemos apoyar tanto. Ya es momento de que él vaya aprendiendo. De que si él quiere una fruta, se la gane con el sudor de su frente. A eso era a lo que yo me refería. Quizás tú me malinterpretabas o no sé, o creías que yo me iba a aprovechar de él, pero no es así porque al igual que tú lo amas, yo también lo amo. Por eso era que yo te decía que lo iba a cuidar, que lo iba a enseñar a trabajar, que lo iba a enseñar a ser un hombrecito. Pero lo importante es que todavía hay tiempo, porque él apenas tiene 5 añitos. Así que búscale una ropita y unos zapaticos sucios de trabajar, que a partir de mañana él se va conmigo y me lo voy a llevar todos los sábados a trabajar. Y tú sabes algo, no me le des nada que él no se haya ganado. Hasta para tú darle la tablet para que juegue, primero revisa a ver si él hizo la tarea bien en la escuela. No le des nada sin que él se lo gane. Guárdame eso para allá. Nos vemos ahorita. No quiero ir a trabajar. Claro que usted va a trabajar, ¿por qué no? Porque no quiero. Usted se va a trabajar conmigo para el campo. No quiero trabajar. ¿Por qué? Porque quiero jugar con mi tablet. Usted no va a jugar con ninguna tablet, vámonos.